Luisa García, estudiante de tercer año de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. En esta oportunidad les vengo a hablar del síndrome coronario agudo. Antes de comenzar, quiero recapitular un poco lo que es la anatomía coronaria. Las arterias coronarias son las arterias encargadas de nutrir el corazón. Hay dos arterias coronarias, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, que nacen en la raíz aórtica de los senos aórticos derecho e izquierdo respectivamente. La arteria coronaria izquierda tiene un trayecto común corto, el tronco coronario izquierdo, bifurcándose rápidamente en la arteria descendiente anterior y la arteria circunfleja. La arteria coronaria derecha nace en el seno aórtico y discurre por el surco coronario agudo, rodeando el corazón hasta el surco interventricular posterior, dando la descendente posterior, o sea, la dominancia derecha. Aquí tenemos un pequeño esquema de lo que sería la anatomía coronaria, donde la aorta ascendente en su primera porción da a las arterias coronarias. Las arterias coronarias serían la derecha e izquierda. La arteria coronaria derecha tenemos las ramas colaterales atriales y las ramas ventriculares. En la arteria coronaria izquierda tenemos la arteria interventricular anterior, que sería la descendente anterior, y la arteria interventricular izquierda, que sería la circunfleja. Ahora sí, el síndrome coronario agudo es el resultado de una obstrucción aguda de una arteria coronaria. Las consecuencias van a depender del grado y la localización de la obstrucción, que van desde una angina inestable hasta el infarto de miocardio sin supradesnivel del segmento ST, infarto del miocardio con elevación del segmento ST y la muerte súbita de origen cardíaco. Todos estos síndromes se manifiestan de manera muy similar, excepto la muerte súbita, con molestias torácicas con o sin disnea, con náuseas y sudoración. Ahora, la causa más común del síndrome coronario agudo tenemos que es un trombo agudo en una arteria coronaria aterosclerótica, que a veces las placas de ateromas se transforman en inestables o se inflaman, lo que conduce a su ruptura o fragmentación y a la exposición del material trombogénico, que activa las plaquetas y activa la cascada de la coagulación, a lo que conlleva a la formación del trombo agudo. La activación de las plaquetas puede provocar un cambio en la conformación de los receptores de la glucoproteína en la membrana, que forma unión con las plaquetas. En consecuencia, promueve su agregación. Incluso los ateromas con mínima obstrucción pueden romperse y generar una trombosis. Ahora, las causas menos frecuentes del síndrome coronario agudo tenemos la embolia de la arteria coronaria, espasmo coronario y disección de la arteria coronaria. En la embolia de la arteria coronaria, esta puede tener lugar en la estenosis mitral, estenosis aórtica, en la endocarditis infecciosa, en la endocarditis trombótica no bacteriana o la fibrilación auricular. El consumo de cocaína y otras causas de espasmos coronarios pueden culminar con un infarto. Los infartos inducidos por los espasmos coronarios pueden detectarse tanto en arteria coronaria normal como en aterosclerosis. En la disección de la arteria coronaria es una ruptura no traumática en la íntima coronaria con la creación de una luz falsa, donde la sangre que transcurre sobre la luz falsa la expande, por lo que restringe que fluya la sangre en la luz verdadera, y esto puede causar una isquemia coronaria o un infarto. En los últimos 10 años, el síndrome coronario agudo ha constituido hasta más del 29% de los fallecimientos en los países industriales, siendo así el responsable principal de la muerte. El síndrome coronario agudo también es responsable del fallecimiento de más del 45% en los mayores de 65 años y del 70% en mayores de 75 años. El síndrome coronario agudo es la principal causa de muerte
en los hombres mayores de 45 años y en mujeres mayores de 65 años. Ahora, el síndrome coronario agudo tenemos que incluir angina inestable, infarto de miocardio sin supradesnivel del segmento ST e infarto de miocardio con elevación del segmento ST. Todos estos síndromes implican una isquemia coronaria aguda y se distinguen basándose en los síntomas, los hallazgos del electrocardiograma y los niveles de marcadores cardíacos. En la angina inestable tenemos la angina en reposo prolongado, que es más de 20 minutos. Tenemos la angina de comienzo reciente, que al menos de clase 3 de gravedad. Y tenemos la angina de gravedad creciente, es decir, es una angina que ha sido diagnosticada previamente, cuya frecuencia, duración o el tiempo de la evolución de la obstrucción se aumenta o se observa una reducción del umbral en su desarrollo. Ahora, el infarto de miocardio sin supradesnivel del segmento ST tenemos que representa una necrosis miocárdica sin elevación del segmento ST. Se pueden encontrar cambios en el electrocardiograma como infradesnivel del segmento ST, inversión de la onda T o ambas. En el infarto de miocardio con elevación del segmento ST, va a tener varios cambios en el electrocardiograma, como será la elevación del segmento ST. Infarto de miocardio con elevación del segmento ST. Ahora, las consecuencias iniciales varían de acuerdo al tamaño, localización y el tiempo de la evolución de la obstrucción, que va desde una isquemia transitoria hasta un infarto. Tenemos la disfunción miocárdica. El tejido isquémico presenta un trastorno de la contractibilidad y la relajación que deja segmentos hipocinéticos o asinéticos. El área comprometida va a determinar los efectos, que pueden ser mínimos hasta ocasionar una insuficiencia cardíaca leve o un shock cardíaco. El infarto de miocardio, es una necrosis de miocardio que está asociada, o sea, es una necrosis secundaria a la reducción del flujo súbita del flujo sanguíneo a un área del miocardio. Tenemos el transmural, que compromete todo el espesor del miocardio, desde el epicardio hasta el endocardio. Estas se caracterizan por tener ondas Q anormales en el electrocardiograma. Y tenemos los no transmurales, que estos no se extienden a través de la pared posterior. De la pared posterior. Y estos solo afectan las alteraciones del segmento ST y la onda T. La disfunción eléctrica, va a ser significativa en cualquier forma de los síndromes coronarios agudos. Las células isquémicas y necrósicas son incapaces de desarrollar la actividad eléctrica normal, a lo que conduce diversos cambios en el electrocardiograma. También puede ocasionar arritmia y diversos cambios también en la conducción cardíaca o trastorno. En cuanto al diagnóstico, tenemos que pueden ser el electrocardiograma seriado, medición seriada de marcadores cardíacos, angiografía coronaria inmediata. Esto va a ser para pacientes con infarto de miocardio, con elevación del segmento ST o con complicaciones, ya sea dolor torácico, hipotensión arterial, entre otras. Y tenemos la angiografía tardía, que esta se va a aplicar 24 o 48 horas más tarde. Esto va a ser para pacientes con infarto de miocardio sin elevación del segmento ST o angina inestable. En cuanto al tratamiento, tenemos el tratamiento prehospitalario,
que aquí se va a colocar oxígeno, aspirina, nitrato. Tenemos el tratamiento farmacológico, que tenemos los antiagregantes plaquetarios, los anticoagulantes, los antigenosos. Y tenemos la terapia de repercusión. También en esto podemos agregar los tratamientos de sostén. Espero que esta exposición les haya servido y les haya gustado. Gracias. Digo que pasó los 4 minutos.